Somos, sin lugar a duda, una de las más adoctrinadas y engañadas naciones de la tierra, por lo menos en cuestión de religión. Hoy no hay mayor amenaza a nuestra nación y a nuestra libertad que el cristianismo. Ninguna otra fuerza podría haber silenciado y tergiversado la historia como la ha hecho el cristianismo, y ninguna otra fuerza pudo haber engañado al público estadounidense, mexicano, latino como lo ha hecho el cristianismo. La agresión cristiana contra América Latina, contra los derechos de los no cristianos, se basa en el engaño de que la Biblia es la palabra de Dios. Veamos la terrible historia de tal engaño. Si ustedes saben algo de historia, sabrán que el cristianismo y la Biblia no solamente no han logrado mantener la paz, sino que son enteramente responsables de la mayoría de las sangrientas e innecesarias guerras de la historia. Sabrán que todas las cruzadas fueron puras agresiones cristianas, que los cruzados, a pesar de su profunda fe en la Biblia, en la oración, en el cristianismo y en su Dios, fracasaron repentinamente en sus intentos por recobrar la Tierra Santa, y fieles a su Biblia, los cruzados efectuaron la matanza de hombres, mujeres y niños de todas las ciudades que capturaban. Y no obstante, los cristianos llaman a la Biblia la palabra de Dios y a sí mismos morales. Si ustedes saben un mínimo de historia, saben que la Edad Media o Edad del Oscurantismo fue una época de absoluto dominio por la Biblia y la religión cristiana. Saben que fue una época de la mayor pobreza, ignorancia, opresión y superstición, y saben que no ha habido una época más malvada e inmoral. Sabrán que la tortura y quema de herejes era justificada por la Biblia. Sabrán que la Biblia fue la excusa de la Santa Inquisición por la tortura y quemazón de brujos, por el despojo de huérfanos y viudas. Sabrán que la Biblia ha causado más odio y persecución que todo otro libro, más sufrimientos que cualquier enfermedad, y ustedes saben que la Biblia ha sido siempre el mayor enemigo del progreso de la ciencia, de la cultura y de la enseñanza, el peor enemigo de la moral, la libertad y la justicia en el mundo. Si ustedes saben un poquito de historia, sabrán que Estados Unidos fue un refugio para los que eran perseguidos por la Biblia y por la Iglesia establecida de Europa. Sabrán que los cristianos creyentes en la Biblia nunca tuvieron concepto de la libertad. Siempre pensaron que la libertad de pensamiento era su derecho a imponer sus creencias a otros. Y sabrán que la primera preocupación de los padres fundadores fue separar religión y gobierno y establecer una nación libre y un pueblo libre. Y ustedes sabrán también que la mayoría de los padres fundadores eran deístas no cristianos. Si ustedes saben algo de historia, saben que cuando se impuso la Biblia y el cristianismo alcanzó el poder, los cristianos torturaban y mataban a los que dudaban de su Biblia o estaban en desacuerdo con ella, y cuando los cristianos perdieron el poder de perseguir, calumniaban y llamaban inmorales a aquellos quienes ya no podían seguir persiguiendo. Y sin embargo, los cristianos llaman la Biblia la palabra de Dios y se titulan a sí mismos de morales. Hoy el cristianismo ha ganado su peligroso poder de nuestro país, enseñando Biblia en vez de nación, confundiendo devoción con patriotismo, falsificando y calificando a los buenos americanos de comunistas y a los buenos patriotas de traidores. Enseñan el odio y la desconfianza contra los que defienden los grandes ideales de la separación de la Iglesia y el Estado, y el odio hacia las cortes americanas que se atreven a defender la Constitución de nuestra nación. El cristianismo ha suprimido y cambiando la historia americana, ha silenciado citas, hechos y evidencias que prueban que el cristianismo y la Biblia fueron reconocidos como enemigos de la libertad por los que fundaron esta nación. Los cristianos esconden el hecho de que los padres fundadores lucharon por asegurar la libertad de conciencia y por colocar el cristianismo en su lugar merecido, igual al que toda otra opinión religiosa, y por colocar la Biblia en su sitio igual de todo otro libro. La historia cristiana hoy nos dice una verdad: el que ha asesinado también mentirá. A no ser que uno sea un erudito dedicado a la historia americana, no sabrá que el deísmo fue el rechazo directo, la refutación de la Biblia cristiana, la religión cristiana y el Dios cristiano. No sabrá que George Washington fue el principal estadista que propugnaba la separación total de la Iglesia y el Estado, y se encargó de que no se hiciese referencia alguna al cristianismo o siquiera a una deidad en la Constitución.
no sabrá que el primer derecho que la Constitución estableció fue el de estar libre de religión, que Thomas Jefferson era deísta y aconsejaba a su joven sobrino que pusiese en tela de juicio con valentía hasta la existencia de un Dios. Sabrá que el irrefrenable deísta Thomas Paine hizo más por hacer que los Estados Unidos de América un país libre e independiente que otro cualquier americano, ni sabrá mil otros hechos de la historia americana que refutan pretensiones cristianas, hechos que habrán de conservarnos libres. Ustedes no necesitan ser eruditos para ver que el cristianismo fundamental y las fuerzas de la superstición bíblica están atacando hoy las raíces mismas de nuestra libertad nacional, y los cristianos llaman a la Biblia la palabra de Dios y se califican a sí mismos de morales. La historia ha demostrado una y otra vez que la moral personal no puede sobrevivir donde la gente cree en el perdón divino, en el engaño bíblico de que un poder superior pueda librar de culpa al culpable sin librar a la víctima del mal que se le hizo. La religión siempre pretende que la inmoralidad surge de la falta de religión, pero los hechos prueban todo lo contrario. El cristianismo nunca ha sido más fuerte en ninguna parte que hoy. Los cristianos tienen iglesias en cada comunidad, monopolizan la radio y la televisión con su propaganda religiosa, han impuesto su religión al gobierno, introduciéndola en sus leyes y en nuestras vidas. Han silenciado todos los hechos y opiniones contrarios. Constantemente adquieren más y más poder, más y más bienes, más y más riqueza. Sin embargo, no tienen el rasgo básico moral de pagar sus honrados impuestos. Al mismo tiempo que el cristianismo ha ido haciéndose más y más rico y poderoso, los impuestos se han elevado, la pobreza y el hambre han aumentado y el crimen ha ido creciendo con mayor rapidez. Los ancianos temen salir de sus casas, los narcóticos se han convertido en plaga nacional y nuestra nación se ha visto mezclada en más guerras y conflictos internacionales que en cualquier época de su historia. ¿Cómo ganan más y más poder los cristianos después de fracasar constantemente en establecer paz, progreso, prosperidad y moralidad? Su técnica es muy simple, llaman a su Biblia la palabra de Dios y se autotitulan morales. No dejemos que la ignorancia organizada destruya esta gran nación nuestra. El pueblo mexicano debe percatarse de un simple hecho: la Biblia no es ni puede ser la palabra de Dios.